Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María José Nodón, soy la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy día me acompaña Gloria Faúndes, editora general del diario La Tercera, alianza con la que hemos construido este curso, perdón, no este cuento, este curso y que vamos hoy día a mostrarles y queremos contarles de la relevancia y del interés que tiene. Esta presentación se va a dividir en dos partes. Yo voy a partir mostrándoles en términos generales el curso, les voy a contar un poco de su estructura, cuáles son los expertos o profesores que dictan los cursos y cuáles son los temas generales, y después vamos a dejar a Gloria que sea la protagonista, digamos, de esta jornada y que haga una clase similar a lo que van a ser las clases que va a hacer la tercera durante el programa, sobre el escenario presidencial, el escenario electoral, digamos, que se nos viene para el país. Así que vamos a poner ahora la presentación y vamos a partir primero en términos generales, con el curso. El curso, ¿no es cierto?, que hemos construido como una alianza entre la Tercera y la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un curso que se llama Actualidad y Noticias, lo esencial para decidir. Y su inspiración tuvo mucho que ver con la experiencia que los periodistas de la Tercera y los profesores de la Escuela de Gobierno tenemos, en el sentido de que nos damos cuenta de que hay muchas personas muy interesadas en lo que pasa en el Chile y en el mundo, en cómo esos distintos temas o distintas situaciones se van de alguna manera tomando forma en nuestro país y que al mismo tiempo requieren siempre información, comprender y entender mejor. Entonces, esa es la vocación central de este curso, es decir, entregarles información sobre lo que está pasando en Chile y en el mundo para que podamos entender mucho mejor todos los procesos políticos, sociales o económicos que vivimos y muy particularmente en un año electoral donde esa información se vuelve no solamente interesante, sino que profundamente útil. El curso está pensado para personas sin ningún conocimiento técnico, sin ningún conocimiento específico, sino que simplemente que tengan interés justamente en los temas de actualidad. Y como ustedes saben, este es un curso online, es decir, tienen la facilidad de que ustedes lo pueden tomar en cualquier lugar. Se dicta durante 12 semanas, de 6:30 a 8:30, y se dicta, ¿no es cierto?, según el programa que yo ahora les voy a presentar. El curso, como les digo, tiene 12 sesiones. En cada una de esas sesiones, voy a ir rápidamente, se va viendo algunos de los temas, pero lo que es más interesante es que esos temas se van articulando, se van vinculando y vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, las claves políticas del Chile y el mundo, que lo dicto yo, el curso con que parte el próximo martes, digamos, esta aventura, se van coordinando con otros temas fundamentales que también influyen en la política. Aquí tenemos la segunda sesión, la da la profesora Ana María Montoya. En este caso, las claves de la economía y en el contexto internacional obviamente se vinculan muy fuertemente con la política. Hoy día tenemos en Estados Unidos no solamente, sino que también las guerras van influyendo en la economía, en la toma de decisiones políticas. Luego tenemos una tercera sesión, llevamos entonces en el tercer martes y aquí aparecen los protagonistas del día de hoy día, y tenemos una sesión que la realizan los periodistas de la Tercera, los editores, productores y director de la Tercera, uno cada uno en cada sesión, que son a lo largo del curso. Y aquí la idea es revisar los titulares de la Tercera, las noticias y cómo esas noticias van avanzando, cambiándose, vinculándose o modificándose en el tiempo. La sesión 4, ya vamos entonces este es el cuarto martes, cuando vayamos a las claves internacionales de conflictos del mundo. Aquí no necesito siquiera adentrarme en eso, conflictos como el Israel-Palestina o como por ejemplo Rusia-Ucrania, pero también otros conflictos en el mundo están tensionando no solamente los contextos internacionales, sino que también las tomas de postura. Lo vieron ustedes en la cuenta pública hace pocos días, cómo los temas internacionales inciden fuertemente en la política y también en la economía nacional. La sesión 5 tiene que ver con el cambio climático. Este tema, que puede parecer un poco lejano, es muy cercano. Todo el tema de permisos tiene que ver con el cambio climático, todo el tema de desarrollo, de crecimiento, necesitan también articularse justamente en un país que se proyecta hacia adelante en el largo plazo. Vamos a la sesión 6 y volvemos a los titulares de la Tercera. Si ustedes se fijan, hemos visto hasta este momento política, economía, hemos visto relaciones internacionales y volvemos aquí
a revisar qué es lo que ha ocurrido en los titulares de las noticias más importantes de Chile y del mundo, y también cómo esto se vincula. Sesión 7, otro tema fundamental: migración, natalidad, envejecimiento. A ustedes ya les sonará todo esto, ¿verdad? A seguridad, a pensiones, a educación y a un montón de temas que son también fundamentales para vincularse con la economía y con la política. En la sesión 8 tenemos la inteligencia artificial. Nadie le cabe duda que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico no solamente ha cambiado la relación de los partidos políticos o de los ciudadanos con sus gobernantes, ha cambiado también la economía, ha cambiado las relaciones entre las personas en la sociedad, el trabajo, y vamos a ver aquí cómo todos esos impactos van influyendo en nuestras propias decisiones. Sesión 9, volvemos a los titulares de la tercera para revisar ya por tercera vez en casi 2 meses cuáles han sido justamente estas tensiones o noticias fundamentales. Ojo que aquí ya vamos a haber pasado la primaria presidencial de la izquierda, vamos a acercarnos ya hacia las inscripciones de candidatos y vamos a ir proyectando muy seriamente la primera vuelta presidencial. En la sesión número 10 tenemos también el tema de la fake news, la desinformación, que evidentemente está afectando no solamente la política y la economía, sino que el trabajo muy importante de los medios. Hoy día los medios serios y responsables, como son por ejemplo la tercera, compiten con mucha dificultad con plataformas que distribuyen o que no tienen, digamos, mucha responsabilidad respecto a su información. Aquí también vamos a ver el tema de filtraciones, de responsabilidades respecto de fuentes también en las noticias o en los diarios. Vamos al tema a la clase número 11 y aquí vamos a cerrar la parte teórica del curso con los desafíos de la democracia, ya no solamente en la práctica electoral, sino que en el mundo. Es decir, sigue la democracia y sobre todo la democracia liberal siendo un sistema vigente, cuáles son sus desafíos, cuáles son los problemas que tiene como sistema, y eso lo entrega el profesor Cristóbal Belolio, que hoy día está en Chicago, justamente en la Universidad de Chicago, capacitándose y escribiendo, o sea, dando a conocer un libro que ella ha escrito particularmente sobre este tema. Y el curso termina nuevamente con los titulares de la tercera, en la última sesión. Aquí ya han pasado 3 meses, digamos, en el calendario. Vamos a estar nuevamente cada vez más cerca del ciclo electoral y, como ustedes pueden ver, este es un curso que equilibra y articula los conocimientos que, insisto, no requieren conocimientos previos ni están pensados para, digamos, personas que tengan capacitaciones técnicas, sino que simplemente lo que busca es articular conocimientos de manera entretenida, de manera interesante, de manera desafiante, con justamente las noticias, de manera que quien termine este curso aspiramos a que no solamente sea un ciudadano mucho más informado, mucho más a caballo de lo que viene hacia adelante, sino que también tenga elementos y argumentos para construir sus posturas, para desarrollar sus argumentos y para ser un ciudadano activo y hacer su trabajo, en su familia, en los distintos lugares donde pueda desplegarse. Así es que los dejo ahora con Gloria Faúndez, que lo que va a hacer justamente es mostrarles de forma muy específica y cortita, digamos, y concreta, lo que podría ser una clase sobre los titulares de la tercera, es decir, cómo nos vamos a enterar de esas noticias que se desarrollan en el tiempo. Y hoy día, como yo les contaba, y dado que estamos en pleno ciclo electoral, con una cuenta pública hace pocos días, vamos a dejarla para que ella abra esto con claves de la carrera presidencial, y ustedes imagínense que esto es la suerte que van a tener muchas veces durante el curso para ir entendiendo la actualidad nacional. Los dejo entonces con Gloria Faúndez, editora general de la tercera. Acomodarme aquí. Hola, buenas tardes. En la tercera estamos súper entusiasmados con este proyecto, en parte porque es un año electoral y por lo tanto ese es un espacio muy importante, digamos, porque como nos definimos como un diario que conversa mucho sobre la política, evidentemente cuando se juegan las carreras presidenciales para nosotros es un momento muy especial. Pero además, porque en la tercera tenemos, siempre acompañando los ciclos electorales, una suerte de eslogan, un mantra que nos acompaña, que señala que una decisión informada es una muy buena información. Es decir, es mejor una decisión muy bien informada. Y por lo tanto, en un año electoral, esto evidentemente les puede servir para tomar mejores decisiones también.
Vamos con algunos datos claves del año electoral. Esto está centrado en las presidenciales, por cierto, que como todos saben son el domingo 16 de noviembre. Acá sí se va a dar en esta elección un tema no menor, que es el voto obligatorio. Y el voto obligatorio supone un montón de desafíos para los candidatos. ¿Por qué? Porque son volúmenes enormes de gente, porque evidentemente las encuestas acá tienen un problema, digamos, práctico para poder predecir lo que puede pasar. Después algo les comentaré de aquello. Como siempre en este país, las elecciones generales presidenciales no son una sola, en este caso van a ir acompañadas con las parlamentarias en las zonas impares y a todo nivel en la Cámara de Diputados. Ahora, desde el 99, que en Chile no elegimos un candidato en primera vuelta, siempre hemos ido a balotaje. Esta vez parece no ser la excepción, porque además, como ya como que se introduce el balotaje digamos, en el escenario electoral, hay muchos candidatos que plantean legítimamente su disposición a partir en una primera vuelta y que sea la primera vuelta el filtro real de los chilenos. Entonces, más allá de eso, lo más probable es que haya una segunda vuelta, dada la cantidad de alternativas que hay sobre la mesa. Ahora, déjenme decirles de esta manera, aunque hay una campaña, es decir, aunque hay una elección presidencial, por cierto, general, donde se enfrenta la oposición y el oficialismo, la verdad es que esta campaña presidencial ha estado muy centrada en lo que se ha denominado la batalla de las derechas. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo, particularmente desde el estallido social, la clase política en Chile, y lo habrán escuchado ustedes, se está comportando en una suerte de péndulo. Nos vamos de un extremo y el electorado pasa al otro. Este parece ser el ciclo de las derechas. ¿Y por qué derechas? Porque hace ya un buen tiempo la derecha tradicional, que es la derecha que nos ha acompañado desde el 90, desde la transición democrática, con distintos nombres, pero con un mismo espíritu y, por cierto, con una misma articulación, que son básicamente los partidos de la UDI y Renovación Nacional, ahora, denominados Chile Vamos en una coalición, presentan un candidato que es Evelyn Matei. ¿Quién es Evelyn Matei? Varios de ustedes la recordarán. Evelyn Matei está lejísimo de ser una novata en líderes electorales. Ella trató de ser candidata presidencial mucho antes de que tuviera que ser una suerte de candidata express. ¿Se acuerdan en el 2005 cuando debió levantar su candidatura porque en las primarias de la derecha, que en ese entonces ganó Pablo Longueira, Andrea Alamán, se produjo todo este tema de la enfermedad de Pablo Longueira y por lo tanto hubo que improvisar, la verdad. Y ella lo ha dicho así en varias entrevistas, una candidatura, y ella fue la candidata en ese minuto y fue ampliamente superada por Michelle Bachelet. En esta ocasión, para Evelyn Matei en lo personal, tiene harto de revancha su candidatura porque ha sido cero disputada dentro de Chile Vamos. De hecho, de manera bien temprana, ya fue proclamada por todos los candidatos, lo que para ella supone un desafío enorme. Ella es probablemente la candidata que durante más tiempo ha sido candidata y por lo tanto está continuamente desafiada y tiene que ir, digamos, renovando su oferta. Su última renovación fue ahora que inscribió formalmente su candidatura cuando la derecha decide no ir a primarias y por lo tanto ella ahora inscribe su candidatura y puede ser una candidata ya más formal en la lógica de la campaña, ¿no? En el sentido de que puede, por ejemplo, recibir aportes, básicamente, y hacer algunos despliegues electorales. ¿Quién está al lado de Evelyn Matei? José Antonio Kast. Tampoco es una novedad en esta elección. De hecho, él mismo ha dicho, y lo dijo en una entrevista en La Tercera, que esta es su tercera vez y es su última vez. Es decir, probablemente si José Antonio Kast no logra pasar la primera vuelta, se va a producir su salida del escenario político y él ya va a dejar, no sin un muy buen, creo yo, una muy buena herencia. Finalmente él terminó formando un partido, el Partido Republicano, que, ojo, le ganó a Chile Vamos en la elección por las convencionales. La otra vez, ¿se acuerdan? La segunda, el proceso constituyente. El segundo,
es un candidato que ya no es desconocido para nadie. Eso ha generado que él ha perdido novedad, pero ha ganado en credibilidad, en la lógica de que ya él no es el outsider de la derecha, sino que es una persona que pelea en la calle. Y ahí hay una disputa bien dura entre Evelyn Matei y José Antonio Cast. Pero se generó en esta ocasión una tercera alternativa en la derecha, que es Johannes Kaiser, que él sí en este minuto es el gran retador en este escenario. Habrá que ver si sobrevive a la inscripción del balotaje de la primera vuelta. Esa es una duda que existe porque, lo habrán leído ustedes bien en la tercera, hace rato que ya hay conversaciones entre Kaiser y José Antonio Cast para que converjan. Ahora se está hablando de un acuerdo parlamentario que hasta este minuto no incluye lo presidencial, pero pocos dudan de que ese va a ser un punto que en algún minuto se va a tener que abordar y hay que abordarlo a más tardar en agosto, que es cuando es la inscripción. Ese es el escenario general de la derecha. Y ahora vamos a la batalla del oficialismo, que no es nada de menor en la lógica que claro, yo les decía, no solo hemos tenido balotaje en el último tiempo, sino que lo que hemos tenido es que ningún presidente ha logrado imponer un sucesor de su misma línea. Gabriel Boric, que fue una gran novedad en la elección anterior, no solo, es decir, en buena parte por su juventud, pero principalmente porque lideró en ese entonces una coalición, un partido nuevo, que ha sido el más exitoso si uno lo mira en términos de que para qué uno quiere un partido para llegar al poder, quiere un partido para llegar a la moneda. El Frente Amplio es el partido más nuevo que ha llegado al poder y bueno, todos hemos tenido en estos últimos meses la experiencia de verlo, como ellos mismos lo dicen, habitar el cargo o este aprendizaje que han tenido, ¿no? El oficialismo la semana pasada, recién el viernes, partió la campaña formalmente de las primarias. Hay 4 candidatos: Gonzalo Vinter del Frente Amplio, Janet Jara del Partido Comunista, Carolina Toá del PPD y Jaime Mulet del Frente Regionalista Verde. Uno pudiera pensar, y hay que pensar acá, ¿quién es el mejor heredero de Gabriel Boric? Muchos de ustedes probablemente pensarán de manera más espontánea que debiera ser Gonzalo Vinter del Frente Amplio, porque evidentemente no es solo un muy cercano amigo personal del presidente, sino que también milita en su partido. Pero quizás aquí los sorprendo un poco cuando les diga que la verdad es que el corazón de la moneda está más bien puesto en Carolina Toá, porque es la ex ministra del Interior la que puede aparecer con mayores chances de disputar con la derecha la primera vuelta, pero en parte también porque consolida el cambio del eje del poder hegemónico en la moneda, que partió evidentemente con todo el impulso en el Frente Amplio, pero como ustedes también han visto, ha mutado hasta este minuto donde el socialismo democrático, que se le llama, ¿no? Yo vi algunas de sus caras al inicio, así que si le hablo de la Concertación no les estoy hablando de nada que no conozcan, entonces no les estoy diciendo mayores, le estoy diciendo que tienes más experiencia. Y entonces Carolina Toá es ese mundo del que renegó mucho el Frente Amplio, que fue muy crítico del Frente Amplio en su inicio, pero que ha terminado siendo el baluarte y el gran soporte del gobierno de Gabriel Boric, y al menos el presidente entiende que ahí está, o ahí ha estado, digamos, el mayor, bien digo, soporte de la continuidad de su gobierno, porque este es un gobierno que ha tenido, la verdad, bastantes crisis. Probablemente, y eso quizás sea un buen tema después de analizar, probablemente este sea un gobierno que ha cambiado más estructuralmente en el poder. Incluso más allá del de Sebastián Piñera, porque el estallido y todo eso genera otras lógicas. Pero acá estamos hablando de que el ejercicio del aprendizaje del Frente Amplio ha cambiado mucho el Frente Amplio. Habrá que ver, digamos, si eso se mantiene en el tiempo, ¿no? Pero esa es otra discusión. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar en el oficialismo? ¿Cuál es el escenario que se ve en el oficialismo? En la obviedad es que Carolina Toá se puede imponer en las primarias.
hablamos un ratito con María José que, claro, hay siempre cierta imprevisibilidad en los escenarios. La política, fíjense que yo digo que la política ya no es líquida, yo digo siempre ahora que la política es gaseosa, porque ya tiene un estado de cambio que es mucho más acelerado, pero si las cosas debieran ser como son, Carolina Toá debiera imponerse en la primaria, y Janet Jara y Gonzalo Vinter lo que están haciendo, y no es nada de menor, es ver quién es el mejor segundo de esa primaria, porque ahí sí hay un choque también importante de identidades. Probablemente Gonzalo Vinter carga de una manera mucho más directa con todas las críticas que ha tenido el actual gobierno, precisamente por ser el que tiene el ADN más puro respecto de este gobierno. ¿Cuál va a ser, si una clave nada de menor? ¿Cuánta gente vote en la primaria? Ustedes saben que en las primarias puede votar todo chileno que no esté inscrito en algún partido que no sea de los que participan en las primarias. Es decir, si usted es militante, no sé, de la UDI, no puede participar en esa primaria. Pero si usted es un independiente, puede ir y votar en la primaria. ¿Qué dicen los que saben de esto? Que mientras sea una primaria más amplia, el oficialismo, ojo, se puso una meta de 2 millones de personas. Mientras más grande sea la primaria, la lógica señala que debiera favorecer la elección de Carolina Toá. Quizás por eso ustedes han visto en la última semana a una Carolina Toá un poco más impaciente, un poco más impetuosa, porque lo que ella quiere generar es movilización. Que vayan a votar ese domingo 29, porque ella cree que mientras más gente vote, más favorecedora es su oferta, no solo porque ella tiene la tradición de esta izquierda que se ha visto renovada en el ejercicio del poder, sino que también porque es una oferta que tiende a abarcar más centro, a diferencia del resto de los candidatos. De Mulet, en esta ocasión, no me voy a referir en particular, porque todos saben que siempre en los espacios electorales hay candidatos que tienen una suerte más de carácter testimonial, es decir, hasta él sabe que no puede ganar, pero está ahí de manera legítima, cumple con las reglas del juego, pero está ahí para otra cosa. Y la verdad es que hasta ahora no me queda muy claro hasta para qué otra cosa está Jaime Mulet y cuál es su rol en este proceso aún. Una cosa que yo les decía era que, como hay un voto obligatorio, en la tercera hemos sido muy cuidadosos del tema de las encuestas. Y les digo por qué. Porque la verdad es que las encuestas han tenido bastante desacierto en el último tiempo, porque es muy difícil predecir en un escenario tan amplio y tan heterogéneo lo que puede pensar la gente. Entonces nosotros en la tercera, que estamos en una alianza con Artul, que es una empresa que se ha dedicado a sondeo durante mucho tiempo, y creamos una empresa que es de cifra, que tiene, digamos, logo de la tercera. Hemos apostado no por preguntarle a la gente por quién vota, es decir, por, ¿cómo se llama eso, María José? Cuando intención de voto. Claro, nosotros no le estamos preguntando a la gente intención de voto, sino que estamos más bien haciendo un ejercicio respecto de qué atributos le reconoce la gente a un candidato. ¿Cuál es la lógica de esto? Que mientras uno le reconozca a una persona mejores atributos, uno tiende a pensar que tiene también más simpatía por esa persona y que por lo tanto la posibilidad de que vote por esa persona es mayor. Así que, como les digo, todo esto, si bien tiene porcentaje, no tiene nada que ver con intención de voto, sino que tiene más bien el interés es cómo se ve a los candidatos, digamos, cómo la percepción de los candidatos. Y si bien le puede hacer un paneo general de la derecha, Evelyn Matei se impone muchas de las características sobre las cuales preguntamos, que es cuál cree usted que va a enfrentar mejor la delincuencia, cuál cree que tiene mejor proyección para generar un mejor crecimiento económico en el país. Muéveme. Es la lucha contra la delincuencia. Ahí yo no veo. Ya, ¿quién puede evitar el nepotismo, el liderazgo internacional? Si ustedes se fijan, Evelyn Matei campea en casi todos los atributos, pero hay que fijarse en algo.
es José Antonio Kast quien tiene mejor performance en el atributo que parece ser el que en este minuto más preocupa a los chilenos, que es el manejo de la seguridad y el tema migratorio. Y eso puede generar, digamos, una sensación de que aquí hay la verdad es que hay una elección que es bastante estrecha entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Probablemente pudiera ser también parte de una conversación en la lógica de este curso, es qué le ha pasado a José Antonio Kast en estos 8 años ya que está en carrera y cómo pasó a ser el outsider de la derecha a generar, creo yo, un nuevo polo de la derecha distinto a una derecha distinta, nueva, que hace un buen asedio, yo creo, a Chile Vamos. Oye, yo te quiero hacer una pregunta, Gloria, porque una de las cosas que uno ve, ¿verdad?, en esta nueva como performance de esta primaria no oficial, que al final termina compitiendo con la primaria oficial de la izquierda. Dos preguntas. ¿Cuánto pesa esta primaria no oficial respecto de la primaria oficial? O sea, ¿le compite en cierto sentido? Esa primera pregunta, después te hago la otra. Ya, fíjense que la derecha se hizo, particularmente Evelyn Matei, se hizo mucho esta pregunta. Se la hizo tanto que en algún minuto pensó en inventar primarias y hacer como que iba a primarias con candidatos que evidentemente ella se iba a imponer. ¿Por qué? Porque digamos, el riesgo que uno corre cuando hay primarias en un sector es que tú quedes anulado en el otro sector. Se hable poco de ti, en términos simples. Pero la verdad es que yo creo que las derechas han generado una primaria virtual que nosotros le hemos llamado. ¿Por qué? Porque igual concitan interés. Y concitan interés porque estos son los verdaderos challenges donde se está disputando parte importante de quién va a ser presidente. Es decir, fíjense la lectura, quien gane la primaria oficialista va a ser medido también en función de con quién compite en la derecha. Y yo creo que esa es en este minuto la gran fortaleza que tiene la oposición. Es decir, fíjense lo difícil que es administrar la abundancia. Yo siempre digo que en política es terrible perder, es terrible la derrota y que cuesta mucho administrar la derrota, digamos, pero yo digo siempre que es más difícil administrar la abundancia. ¿Por qué? Porque te genera, uno, muchas expectativas. Dos, se genera competencia. Tú sabes harto de esto, pero la derecha chilena además se caracteriza mucho por esta suerte de más bien centrarse en los conflictos internos. Los conflictos dentro de la derecha suelen ser mucho más agresivos que los conflictos que ha tenido incluso con la oposición. Es un fenómeno raro del sector, digamos. Porque uno podría pensar, bueno, que toda la derecha se cuadre con Evelyn Matei y la hacen fácil, digamos. Más no, más no. Surge, es decir, José Antonio Kast quiere disputar su espacio y Kaiser también encontró un espacio, porque lo que ha hecho José Antonio no es generar un espacio en el centro, pero lo que ha hecho José Antonio Kast es entrar al establishment normal. Ya no es, entonces le dejó un espacito afuera. Ya no es el outsider. Ya no es. Oye, pero una pregunta que me surge mientras tú estás hablando, porque aquí tenemos una primaria virtual, como le dices tú, ¿verdad? Pero que tiene una trampa en sí misma, de alguna manera, y es que no hay un compromiso de apoyar al que gane, porque nadie gana, ¿verdad? Entonces puede ser que efectivamente se fagociten a sí mismos, ¿verdad? Si llegaran. Entonces, desde la redacción, desde la tercera, ¿a ti te parece que están dadas las condiciones para que Johannes Kaiser llegue a la primera vuelta? ¿O es probable que justamente en estos cambios internos de esta primaria virtual termine bajándose a favor de José Antonio Kast? ¿Y cuál sería el efecto que eso produciría en esta primaria virtual? Ya, fíjense que la lógica indica que si Johannes Kaiser se baja, va a adherir a José Antonio Kast, porque están más cerca del espectro. Y uno podría pensar, entonces José Antonio Kast está muy interesado en que Johannes Kaiser se baje, es decir, se baje. No, la que está más interesada en que Johannes Kaiser se mantenga en carrera es Evelyn Matei. Porque Evelyn Matei entiende que Kaiser debilita el voto de Kast y que por lo tanto ahí hay una oportunidad para que ella siga manteniendo hegemonía.
es un escenario bien complejo para Evelyn Matei. Ya se está hablando en el comando de ella de esto, en la posibilidad de que Johannes Kaiser pegue un golpe de timón muy cerquita de agosto, bajándose y endosándole apoyo a José Antonio Kast, porque eso le va a dar un vuelo de cola a José Antonio Kast para posicionarse en la recta final de la campaña. Y eso es un escenario que Evelyn Matei quiere evitar, al menos hasta la primera vuelta, porque si de allá de a mí no tengo ninguna duda en la derecha, y yo creo que si hay dudas en la izquierda, es que cualquier candidato de derecha que pasa al balotaje, el resto lo va a apoyar, y lo va a apoyar rápido. Ha habido historias sobre esto. El mismo José Antonio Kast suele señalar que él se cuadró rápidamente con Sebastián Piñera, y José Antonio Kast siempre ha señalado que parte de su derrota tuvo que ver con que Sebastián Sichel no se uniera con entusiasmo a su candidatura en el balotaje. Entonces yo creo que acá esa es una lección aprendida. Quien sea va a estar, es decir, va a endosar rápidamente. Cosa que en la izquierda yo tengo más dudas. Oye, y última pregunta para ir cerrando el tema de las derechas. Tú dijiste, no sé si yo coincido totalmente, que la existencia de Johannes Kaiser ha puesto a José Antonio Kast en un lugar distinto. No solamente en el sentido de que ya no es el candidato de la novedad, sino que también lo ha sacado, digamos, del extremo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que diferencia hoy día desde la tercera o desde las posturas políticas que toman los candidatos a José Antonio Kast y a Evelyn Matei? ¿Qué es lo que tendría que pensar, digamos, uno de nuestros eventuales estudiantes? ¿Qué tendría que mirar, digamos, en esa nueva reconfiguración de esta tríada de la derecha? Sí, ideológicamente uno podría señalar para partir que José Antonio Kast tiene una ideología o al menos plantea un tipo de derecha más tradicional, pero más que en el contenido mismo, porque yo creo que en economía no piensan muy distinto, hasta valóricamente no sé si ya piensan muy distinto, yo creo que no, fíjense, este no es el José Antonio Kast de la elección pasada que decía que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer. Esta es una persona que ha evolucionado, no se le ocurriría decir algo así ahora. Pero yo sí creo que tienen diferencias más profundas en quienes los acompañan. Yo creo que hay diferencias de equipos. En los cuadros, digamos, en los cuadros que los acompañan. Sí, y ahí hay un déficit evidente en José Antonio Kast. Evelyn Matei hasta ahora ha sido capaz de mostrar mucho más cuadro, en buena parte porque Evelyn Matei es la heredera, quiera o no, de los gobiernos de Sebastián Piñera. Y si alguna gracia tiene en los partidos pasar por el gobierno, es el aprendizaje en el poder. Y eso te genera un valor, digamos, que, oye, es solo mirar este gobierno y su inicio para ver que es difícil improvisar un gobierno y no hay llegar y gobernar. Entonces, tener cuadros que gobiernen y que hayan tenido la experiencia de gobernar hace una diferencia bien sustantiva, yo creo, al menos en la primera impresión de estos dos candidatos. Y pareciera, ¿verdad?, que en esta encuesta que ustedes hacen, algo de eso se percibe, porque aparece fuerte en relaciones internacionales, en la gestión de otros valores, o sea, algo de esa experiencia o de esa capacidad de gobernabilidad se percibe, ¿verdad? Claro, diste la palabra clave, gobernabilidad. ¿Quién es capaz no solo de generar un equipo detrás tuyo, sino que también, y yo creo que también está una diferencia en entender la posibilidad del acuerdo con la oposición. Ya. Yo creo que en eso también José Antonio Kast, al menos lo que manifiesta es que él es más reticente a generar acuerdos. Porque hasta ahora, al menos las señales que él ha dado de eso, es que cuando uno hace un acuerdo, deja sus principios de lado. Y eso es una discusión, ¿no? Pero al menos la señal que él le ha dado. Yo no hago un acuerdo con el gobierno porque eso significa que yo estoy dejando de lado algo mío. El ejemplo más claro del último tiempo, la reforma previsional. Daría otro, el acuerdo por la paz y la Araucanía. Y el entendimiento. Y el entendimiento, claro. El acuerdo de la Araucanía. Oye, vamos rápidamente porque nos queda poco tiempo y para que dejemos algunas preguntas. Si ustedes quieren preguntar, pueden ir haciéndolo en el chat y a nosotros nos van a ir haciendo llegar esas preguntas. Hagamos un breve repaso sobre el mismo perfil, la misma encuesta, pero ahora en la izquierda. Fíjense que acá también alcanzamos a medir un poquito a Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, que levantó una candidatura bien efímera y que terminó
cuadrándose con Carolina Toá. Acá evidentemente son atributos distintos, pero si ustedes se fijan en los que son los de gobernabilidad potencial, el conflicto mapuche, en general Carolina Toá se posiciona de mucha mejor manera que el resto. Y hay cosas más identitarias, ahí me mueven, que donde... ¿Quieres que avancemos una más? Sí, Sí, vamos a avanzar una más. Ya que tienen que ver con, fíjense, liderazgo internacional, políticas públicas amplias como transporte público, guerra comercial. Ahí yo creo que la credibilidad de Carolina Toá, que evidentemente está muy ligada a cuál es la percepción que hay de este gobierno respecto de que ha sido o fue, es decir, ha estado o al menos en algún minuto estuvo encabezado por gente muy joven, la falta de experiencia. La experiencia está siendo un valor bien fuerte en la carrera oficialista. Y eso yo creo que es algo que evidentemente puede favorecer a Carolina Toá, al menos en este minuto. Oye, ¿y puedo hacer una pregunta, Gloria, ¿Sí? respecto a Carolina Toá? Porque Carolina Toá efectivamente tiene la experiencia, no solo la experiencia de este gobierno, sino que una experiencia hacia atrás muy relevante, pero al mismo tiempo tiene el peso de haber sido la ministra encargada de la seguridad, que sin lugar a dudas es el tema que más preocupa a los chilenos. ¿A ti te parece que ese es un tema que le puede favorecer o es un tema que más bien le pesa, le puede perjudicar? No, hasta ahora lo que se ha visto es que le perjudica, ¿no? Porque la sensación ciudadana es que la seguridad ha sido un tema que no está bien resuelto y que al contrario se ha ido profundizando. El gobierno en la última cuenta pública siempre plantea el tema de que ellos han roto la curva, al menos de homicidios, pero la verdad es que la percepción ciudadana es que pueden haber menos homicidios, pero hay, son más violentos, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí ese es un tema que Carolina Toá le complica bastante, aunque yo creo que ella tiene un activo no menor, que es haber impulsado una agenda de seguridad a contrapelo de lo que sentía este propio gobierno. Y yo creo que cuando tú eres capaz de convencer a alguien de avanzar en una dirección, cuando tú no estás 100% convencido de ello, igual es un mérito. Pero evidentemente yo creo que ella no va a ser de su eslogan de campaña el tema de la seguridad. No, no me atrevería a ir por ahí. Y de hecho sus grandes discusiones con sus mismos competidores en la primaria tienen mucho que ver con la seguridad, ¿verdad? Y entre ella y Janet Jara Y le tuvieron, enrostran. exacto, se lo enrostran como una Falencia, no lo hizo exacto. bien. Cosa que es curiosa, si pensamos que hasta hace poco tiempo atrás la misma Janet Jara también era ministra del mismo gobierno que hoy día tienden, ¿no es cierto?, a separarse o a desligarse. Entonces ahí viene mi otra pregunta. ¿Cómo puede desligarse o es posible que se desligue de un gobierno, en este caso, un candidato como Gonzalo Vintel, que no solamente es del núcleo duro del presidente, sino que ha sido fundamental, digamos, en su trayectoria política, y dos ministras? ¿Eso es posible o no es posible? Desde el periodismo, desde la respuesta, ¿cómo lo ves eso? Bueno, primero decir que Gonzalo Vinter se ha autodefinido como un continuista y orgulloso continuista, pero es el único que lo ha hecho. Y claro, no es muy fácil desprenderse y evidentemente uno siempre va a tener, eh, al menos desde el punto de vista de la evaluación del candidato, que se tienen que hacer cargo de su paso por el gobierno. Y claro, porque esto siempre es así, y le pasó ojo a la derecha la vez pasada con Sebastián Piñera también, que es que cuando los gobiernos no están en su mejor momento, no están en su mejor momento de evaluación, evidentemente los candidatos tienden a tomar cierta distancia. Eso me parece que es parte de la política. Oye, vamos dejando aquí para que los dejemos con gusto a seguir, ¿verdad? Lo que ustedes acaban de ver es algo que va a ocurrir permanentemente todos los martes, digamos, que vamos a poder ir observando lo que ocurre desde o una perspectiva periodística en la clase de los titulares de la tercera o desde una perspectiva de distintos temas, digamos, en las clases que estén dictadas por otros profesores que son profesores de la Escuela de Gobierno y de la Universidad del Ciudad. Vamos, eso sí, para terminar, a tomar algunas preguntas que nos han hecho, ¿ya? Vamos entonces, a ver, tenemos preguntas que tienen que ver con que, dice aquí, Chile es un país civilizado políticamente, ¿ya? Pero a pesar de eso tiene una dispersión de partidos enorme, distinta a la del Perú, que obviamente es mayor, pero lo hay todavía.
¿Es razonable pensar que Boric, nos pregunta, va a dejar un pasivo impagable en la izquierda? Entiendo la pregunta como una deuda difícil de cubrir, digamos, a una izquierda un poco devaluada. O al contrario, te agrego yo otra parte, ¿tú crees que vamos a tener un nuevo candidato Boric eventualmente compitiendo en unos años más como líder de una izquierda que a lo mejor no es la misma con la que llegó al poder, pero que puede ser la misma o más parecida a la que sale? Ya, primero déjenme contestar eso señalando que no se va a producir, creo yo, algo que para el presidente Boric es muy importante, que es la posibilidad de haber generado una alianza de gobierno distinta a la que lo llevó al poder. Es decir, esta idea de el socialismo democrático, la exconcertación, llámenla ustedes, que haga alianza con el Frente Amplio y el PC, esto está muy tensionado y yo soy de las que cree que en caso de que pierda el candidato del oficialismo, esa alianza se va a disgregar rápidamente. Entonces, en ese sentido, esa herencia política que yo creo que es el gran anhelo del presidente, a mí me parece que no se va a cumplir. Y yo creo que Boric va a ser... yo soy de las que cree que Boric evidentemente puede volver porque es muy joven, pero yo soy de las que cree que no va a volver tan luego. Sí, que él mismo también se va a tomar un tiempo largo y además creo que él puede volver en un espacio político un poco distinto al original. Yo creo que él ha tenido un avance no, no es un avance, está mal dicha la palabra, él ha tenido un recorrido mucho más adelantado que el resto de su coalición hacia la socialdemocracia. Hasta ahora al presidente le carga alguno diga esto, que él es un socialdemócrata, lo elude, pero yo creo que solo mirándose al espejo, él mismo se encuentra más socialdemócrata de lo que le gusta Yo reconocer. les voy a dar una primicia, que el lunes pasado, Pierina Ferretti, en una entrevista en Tele 13 Radio, pero cable, dijo que la palabra socialdemócrata los definía a ellos mismos en el Frente Amplio. Imagínate. Y cambiándole de alguna manera el contenido, ¿verdad?, que tradicionalmente ha tenido en ciencia política. Así que yo creo que es evidente que no solamente tenemos un año electoral desafiante, lleno de elementos que todavía ni siquiera podemos probablemente ni poner sobre la mesa. Tenemos una primaria el 29 de junio, ¿verdad?, que va a dar como resuelto de alguna manera la elección en un lado del arco, pero vamos a seguir con lo otro abierto. Tenemos también muchos incidentes internacionales que también pueden ir formando, digamos, un contexto. Y por lo tanto, para ir viendo esto y muchos otros temas, vuelvo a dejarlos entonces muy invitados a nuestro curso. La dinámica va a ser muy parecida a esta, una conversación que va tomando, digamos, contextos o contenidos y los va llegando a la realidad. Nos están acá, nos están también pidiendo, mientras la Gloria lee la pregunta que nos están haciendo, nos están pidiendo que vuelva a recordar las fechas. Este curso parte el próximo martes 10 de junio y durante 12 martes consecutivos hay un curso entre las 6:30 de la tarde y las 8:30 de la tarde, siempre por Zoom, siempre en este mismo formato. Algunas sesiones, como yo expliqué al principio, pero se lo podemos volver a mandar al que le interese, son sesiones relacionadas con política, economía, cambio climático, demografía, relaciones internacionales, entre otras cosas, que van a estar cada 2 o 3 sesiones, siempre intercaladas por una sección extraordinaria dirigida por nuestros editores de La Tercera, que los van a ir, como hemos hecho hoy día, poniendo al día no solo de lo que ocurre en la actualidad, sino cómo esa actualidad también tiene o se relaciona con otros aspectos, con otros asuntos y se puede ir mirando desde un punto de vista mucho más profundo, con mucho más contenido. La Gloria acaba de recibir aquí una nueva pregunta, que es una pregunta súper interesante. Sí, es bien interesante porque me preguntan aquí que en materia editorial, ¿cuál rol jugará La Tercera en este periodo, considerando que hay muchos candidatos? Yo creo que hay dos maneras de responder esta pregunta en términos editoriales. Nosotros siempre nos hemos especializado en contar más bien la trastienda del poder, porque eso nos parece a nosotros que son lo que da explicaciones para lo que está pasando y hace que se entienda mejor aquello que los candidatos quieren mostrar. Y respecto de lo otro, sí hay decisiones editoriales, hay demasiados candidatos, pero nuestra vara de corte siempre es el candidato oficial una vez que se inscribe en la campaña, y sobre eso evidentemente hay mayor
cobertura y también, no solo cobertura, sino que la lógica de mayor exigencia a los candidatos que van punteando, ¿no? Porque son los más probables personas que después nos pueden gobernar. Así que también sobre eso ponemos un punto de exigencia evidentemente mayor. Oye, y yo quisiera cerrar diciendo que este es un curso que obviamente va a tocar temas políticos, lo vamos a hacer desde un punto de vista, digamos, académico también, ¿no es cierto? Intentando la objetividad que se requiere justamente en un curso así, más bien poniendo, como dice la Gloria, sobre la mesa la información para que ustedes sean los que en definitiva, a partir de estos nuevos conocimientos, puedan tomar sus propias decisiones. Y yo agregaría algo que dije al principio, ¿verdad? Que la diferencia entre los medios responsables y serios tiene que ver mucho con la responsabilidad, con qué se informa, qué es lo que no se informa, incluso cuando hemos visto temas de filtración en la decisión de qué es interés público, qué no, tiene costos importantes en términos de responsabilidad para los medios. Y por eso una universidad responsable se une con un medio responsable para garantizarle a nuestros estudiantes que ese marco, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que tiene la transmisión del conocimiento está, por supuesto, aquí garantizada. Así que nos despedimos, ojalá hayan quedado todos muy entusiasmados. Yo siempre digo que más allá de todo lo que van a aprender, lo van a pasar extraordinariamente bien, nos vamos a encargar de que esto sea fascinante. Así que pueden inscribirse rápidamente, los esperamos a todos y esperamos que sea de verdad no solamente, como les digo, interesante, sino que pasemos un extraordinario rato juntos y además estemos mucho más capacitados como ciudadanos responsables, que esa es una aspiración de la tercera y de la universidad, para tomar nuestras decisiones en diciembre. Así que los vemos el próximo martes a todos y les va a llegar esta charla y la información también para el que la quiera. Por el momento pueden entrar a UAI y al curso y ahí pueden matricularse. Perfecto. Que estén muy bien. Hasta luego. Bien. Espero verlos. Chao.